sido una gira de casi 10 días, 9 días para ser exactos. Informar todo sería extremadamente largo. Parte se informó ya el día sábado desde Valencia, España, desde donde transmitimos el enlace ciudadano. Luego de esto hemos visitado República Dominicana y Haití. Solo quiero decirles que ha sido una gira bastante exitosa. Se inició con la visita oficial a Alemania, donde era conferencista en el foro Economía Alemana, Economía Latinoamericana, con muchos empresarios, donde se los invitó a invertir en Ecuador. Nos reunimos con las más altas autoridades alemanas, la academia, etcétera. Entonces creo que fue una visita de bastante impacto y posicionamiento para el país y de profundización de las relaciones con Alemania. Luego, ustedes saben, fuimos a Italia, a Milán, nos reunimos con empresarios, con nuestros hermanos migrantes, y luego pues tuvimos el privilegio de tener una audiencia con el Papa Francisco en Roma. Luego pasamos por Madrid, también tuvimos una reunión espectacular con migrantes, la alegría, la esperanza de nuestros migrantes, pese a los momentos duros que nuevamente viven, similares a los que lo obligaron a salir de la patria, e inmensa esa alegría y esa esperanza. Y luego fuimos a Valencia. Bueno, ustedes saben, visitamos los laboratorios Repsol, etcétera, en Madrid. Fuimos a Valencia, donde también con miles de ecuatorianos compartimos el enlace ciudadano. Luego viajamos esa misma noche a República Dominicana, donde llegamos el domingo por la noche. Tuvimos ya entrevistas ese mismo domingo por la noche, un tour guiado por el centro histórico que nunca habíamos conocido, precioso, de Santo Domingo. Al día siguiente hemos tenido más entrevistas, participado, bueno, me otorgaron honoris causa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la más antigua de América Latina y la tercera más grande. Es la heredera de la Universidad Santo Tomás Aquino, la primera que se fundó en América Latina. Y luego pues tuvimos reunión con el presidente Danilo Medina de República Dominicana, un almuerzo. Nos trataron con una deferencia realmente gigantesca. Y para después de esto participar en la inauguración de la Feria del Libro de República Dominicana, donde el Ecuador era invitado de honor. Luego fuimos de la inauguración, que fue en un teatro, a recorrer la feria y a inaugurar el stand de Ecuador, que dicho sea de paso está muy bonito. Con eso pues acabamos la jornada en República Dominicana. Hoy, martes de mañana, temprano nos trasladamos a Haití, donde también el presidente Michel Martelly normalmente iba a trabajar a ver cómo están nuestras tropas, y siempre me acompaña el presidente Michel Martelly en otra gran deferencia. Y fuimos a la provincia de Artibonite. De hecho, el sitio se llama Petit Rivière de Artibonite, pequeño río de Artibonite, donde están trabajando nuestras tropas, el cuerpo ingeniero del ejército. Con decirles que el cariño es tal y la labor que se hace es tan buena que cuando pasan esos otros soldados, los ciudadanos de Haití los aplauden. Y se están haciendo carreteros, limpiando canales, haciendo los puentes para las casas, porque los chicos pasaban por troncos sobre canales, era extremadamente peligroso. Se están reconstruyendo un par de escuelas, se está haciendo un subcentro. Toda la inversión es 15 millones, la primera etapa fue más de 13 millones y concluye en septiembre del 2013 esta segunda fase. Y ha habido realmente una eficacia, una contundencia en la ayuda del Ecuador, que creo que marca también un hito, porque siempre se habla mucho en esto y se hace poco. Nosotros hablamos poco e hicimos mucho, y lo reconoce el gobierno haitiano. Se capacita gente, porque cuando acaba la intervención, la primera etapa creíamos que iba a ser la única. En consecuencia, pues se dejaron las maquinarias, las retroexcavadoras, las volquetas, en manos del gobierno haitiano con gente capacitada para que las opere. Como el presidente Martelly nos visitó el año pasado y nos pidió hacer una segunda etapa, pese a que somos pobres, somos solidarios, y se destinaron 15 millones para esa segunda etapa. Entonces nuevamente se han comprado volquetas, maquinarias. Cuando acabe esta segunda etapa, que normalmente es la última, nuevamente quedarán todas esas maquinarias para el gobierno haitiano con
la correspondiente capacitación para los operarios haitianos. Y esto está fortaleciendo mucho al gobierno haitiano, al Subministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha hecho una empresa pública con esas volquetas, con esas máquinas que recibe del Ecuador. Entonces, ha sido una ayuda muy eficaz en función de lo que necesita Haití, en función del gobierno haitiano. La ayuda debe potenciar las capacidades internas. Esa ayuda que va repleta de dólares, sin respetar la institucionalidad de Haití, sin utilizar sus capacidades internas, por menguadas que éstas estén, muchas veces más lo que quita que lo que da, porque van con millones de dólares, les regalan alimentos, todo, la gente incluso muchas veces debe producir lo poco que producía, y luego se van y quedaron peor que antes, quedaron dependientes, se destruyó lo poco que había. Aquí todo se encausa por medio de la institucionalidad haitiana, hacemos lo que nos dice el gobierno haitiano que hay que hacer, se está trabajando en la base productiva, en educación, salud, y capacitando para que luego ellos mismos puedan continuar con el trabajo. Entonces, yo tengo algo de experiencia en esto, ustedes saben, soy experto en economía del desarrollo, y sinceramente es la clase de ayuda que siempre se debió dar y lo estamos haciendo bastante bien en el terreno. Felicitaciones para nuestro cuerpo de ingenieros, a sus comandantes, al coronel Carrillo y sobre todo a los jóvenes oficiales. Hay 8 mayores capitanes que se encuentran allá y cerca de unos 80, bueno, más de 70, el resto, en total 80, de soldados de la patria, servidores civiles, que están haciendo un extraordinario trabajo en Haití. Luego de revisar cómo marchan los trabajos, la alegría de la gente, la satisfacción del gobierno haitiano, pues hemos regresado al país donde nos encontramos en este conversatorio con los medios y muy alegres también de regresar a la patria, pese a que ya hace un par de días habíamos llegado a la patria grande, ¿no? Pero siempre es una alegría regresar al país. Buenas noches y nuevamente bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Iniciamos con la rueda de preguntas. El primer periodista en intervenir es Hernán Higuera de Ecuavisa. Señor presidente, buenas noches. Señor canciller, buenas noches. Por las cámaras no me pongo de pie, señor presidente, perdón. Quería consultarle, hay mucha expectativa sobre los resultados que se consiguieron en la negociación, sobre todo empresarial, en el tema de inversiones. Hay mucha expectativa sobre los acuerdos que se puedan alcanzar en el corto tiempo. De hecho, usted el día sábado había mencionado que hay muchas trabas burocráticas en los mandos medios, sobre todo, que no permiten agilitar este tipo de acuerdos, de negociaciones. En ese sentido, yo quería preguntarle a quién se refería cuando usted dice mandos medios y qué tipo de acciones se van a tomar para que esos acuerdos comerciales beneficien rápidamente al Ecuador. Y de paso, señor presidente, sabemos que usted hizo una invitación al Papa Francisco para que visite el Ecuador. Queríamos saber si se concretó una fecha, en qué tiempo podría venir el Papa al Ecuador. Gracias. Tratemos siempre de hacer una sola pregunta, pero en todo caso creo que la visita ha sido muy provechosa, sobre todo a nivel empresarial. Llevamos una importante delegación empresarial, ellos están viendo la consideración que se le tiene al país, o sea, hay una inmensa expectativa por lo que está pasando en el Ecuador. A nivel mundial, en este caso a nivel de Europa, se nos ha llamado el jaguar latinoamericano. En algunas cosas estamos a la vanguardia de América Latina, en crecimiento, reducción de pobreza, reducción de inequidad, matriculación de pobres en la universidad, programas sociales, tasa de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos pudieron verificar eso, hicieron importantes contactos empresariales. Y además en humano, o sea, compartir fuera del país con empresarios que tal vez tenían una opinión errada, muchas veces por ciertos medios de comunicación, seamos realistas, ¿no? Ver que somos patriotas, que puede ser que tengamos algunas diferencias ideológicas, pero todos buscamos el avance del país, etcétera. Bueno, con esas personas de buena fe, que también son patriotas, siempre va a ser más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces muchos quedaron muy entusiasmados. De hecho, creo que hay algunas afiliaciones nuevas a Alianza País. No, ya más seriamente, un nuevo llamado a la unidad nacional. Yo creo que estamos en una nueva etapa del país. Al inicio fue muy duro. Había que desmontar el viejo Estado, donde habían claras instituciones, claros mecanismos de explotación, por ejemplo, la tercerización laboral, de saqueo de nuestros países, la deuda externa, los contratos petroleros leoninos, en los cuales se nos llevaba todo la transnacional. Entonces fue duro, hubo que confrontar mucho, fue incertidumbre, había que cambiar las cosas.
Hemos superado esa etapa. Hoy es tiempo de empezar a cosechar lo que se ha sembrado con tanto esfuerzo y seguir sembrando en nuevos campos. Entonces, aquí hacemos un llamado nuevamente a la unidad nacional, a lograr consensos mínimos, lo que dije hace unas semanas, a actuar en función de objetivos nacionales, a vencer las trivialidades, a no estancarnos en lo no esencial o en lo que algunos consideran esencial, pero es indetenible. O sea, hablar de no a la minería en el siglo XXI es imposible, pero algunos se enfrascan en eso. Y lo único que va a hacer es generar conflictos, retardar las cosas, pero no impedirlas. Entonces, seamos sensatos, sepamos por qué luchar. Hay que luchar, por ejemplo, para que esos recursos de la minería, del petróleo, se queden para el desarrollo de los territorios donde están los proyectos, para el desarrollo de los más pobres, para el desarrollo de los indígenas. Todo eso estamos de acuerdo, pero no van a poder evitar el desarrollo minero del siglo XXI. Lo que van a hacer es generar conflicto. El desarrollo petrolero. Es más, si no aumentamos reservas petroleras, la demanda energética sube. Gran parte de esa demanda energética es transporte de energía. Es hidrocarburos. Si no encontramos más hidrocarburos en los próximos 10 años, como se declina la producción petrolera por el desgaste de los pozos, en un momento dado el petróleo no va a contribuir a nuestra balanza comercial, va a perjudicarla y el país estalla. Entonces, valga esta oportunidad para hacer un nuevo llamado a la unidad nacional y a los empresarios, a todos los sectores, ¿no? En base a objetivo nacional. No les pido que estén de acuerdo con nosotros en todo, que la reforma de la CIDH, que el enfrentamiento con los medios de comunicación, pero por ejemplo, aprovechar nuestros recursos naturales no renovables, atraer inversión extranjera. Pero qué difícil atraer inversión extranjera si la prensa se pasa diciendo que aquí hay una dictadura y que las cárceles están llenas de presos políticos y no hay libertades. ¿Cómo usted atrae inversión extranjera? O que no hay seguridad jurídica, que las cortes... O sea, para desgastar al gobierno, el mensaje que emana al mundo es que todas las cortes están compradas por correa, ¿no? O sea, que ganamos todos los juicios y no ganamos porque tenemos razón, sino porque todos los jueces dependen de nosotros. O sea, ya se olvidaron el juicio del coronel Carrión, del mayor Araujo, todos esos juicios han sido perdidos, pero se miente, ¿verdad? Y no dicen pues que, bueno, de repente hemos de tener razón, porque locos no somos. Y entonces ganamos juicio porque tenemos razón. Entonces mandan esa imagen negativa. Ojalá seamos más sensatos, ¿no? Que podamos discutir las cosas al interior, lo que haya que discutir, pero hacia afuera, posicionar adecuadamente al país y les insisto, sobre todo, todos apoyar objetivos nacionales. Bueno, con este largo preámbulo contesto su pregunta. Ha habido importantes contactos y sobre todo siempre hubo la voluntad política de concretar un acuerdo comercial con Europa que no es un acuerdo de libre comercio. Por eso no hemos demorado mucho más. Colombia y Perú lo firmaron. Si fuera un acuerdo de libre comercio, lo habíamos firmado hace rato. Estamos negociando eso. Y faltaban 3 puntos relativamente sencillos. Por ejemplo, algo que no estábamos dispuestos a renunciar era a compras públicas. Entonces lo que propuso la Unión Europea, es decir, que para cualquier compra pública, la firma europea tenga tratamiento nacional. Nosotros queremos dar prioridad a las empresas nacionales. Eso es algo razonable. Eso no es para nosotros, es para los empresarios nacionales. Pues son las cosas que no se dicen. No se confirma, hay que firmar mañana cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo de que desde cierto umbral de compras públicas puedan participar las empresas europeas con tratamiento nacional. Entonces, esto ya nos protege la mayor cantidad de pequeñas empresas, MIPYME, y bueno, ya la gran empresa que compita. Desagregación tecnológica. O sea, si hay una empresa europea que con este tratado participa, gana, va a construir una hidroeléctrica, que lo que se puede hacer en el país lo haga, no que todo le importe. No, muchas veces tienen sucursales en Colombia, Perú lo traen de allá, no, que lo hagan en Ecuador, peor si lo traen de la propia Europa. Son cosas razonables, son para el país, no son para el gobierno, son las cosas que no se dicen. Pero en todo caso, en esto había una gran resistencia, que es lo que ha propuesto Europa, temporalidad, que no sea permanente, ¿de acuerdo? Que sea 15, 20 años, y nos tenemos que preparar para competir. Si después de 15, 20 años, la empresa nacional con componentes nacionales no logra competir con la empresa europea que trae los componentes importados, bueno, ya tampoco podemos protegerla eternamente. La protección es mala. Por si acaso, la cuna del proteccionismo moderno es Alemania, junto a Estados Unidos, es Friedrich List, el mentalizador de proteccionismo moderno, que aprendió en la práctica, no lo podía
racionalizar adecuadamente, pero en la práctica lo aprendió de Alexander Hamilton, secretario de Tesoro de Estados Unidos, cuando Leeds vivió en Estados Unidos, o visitó. Y así se desarrolló Alemania. Se ha satanizado la palabra protección, se ha santificado la palabra libre o las palabras libre comercio, ni lo uno ni lo otro. El libre comercio es una falacia que beneficia siempre a todos, puede quebrar países, y el proteccionismo bien aplicado, con eso se han desarrollado todos los países. Las excepciones no se han desarrollado con protección. Suiza, los Países Bajos, pero ahí Alemania, Japón, los tigres asiáticos, Estados Unidos, todo la propia Inglaterra, como hasta el siglo XX, cómo se protegía de la manufactura hindú. Bueno, en todo caso, son esas cosas que se están discutiendo. El otro punto, había un punto adicional, ¿verdad? De desacuerdo. No, pero había otra más. Bueno, se me escapa. Ya, sectores estratégicos, que en la Constitución dice que por excepción los sectores estratégicos estarán en manos privadas, pero en la práctica están en manos privadas reguladas por el Estado, pero lo que se da es concesiones, y se dan títulos habilitantes, se califica a la empresa, sus cuidados ambientales, etc. Entonces basta ver la realidad. No querían que cambiemos la Constitución, eso tampoco lo vamos a permitir. Entonces son cosas, ese ni siquiera es un problema real, es un problema aparente por la redacción en la Constitución. Pero ustedes ven, telecomunicación, sector estratégico, ahí está Movistar, está claro, le va a recontra bien. Petróleo, un sector estratégico, hay petroleras públicas, hay petroleras privadas. Entonces son temas superables, porque hemos dicho que se trabaja en los mandos medios, porque a nivel político se ha demostrado, de parte de Europa y de parte de Ecuador, la voluntad política de terminar el acuerdo. Y se proponen estas cosas y decimos, bueno, van a los tecnócratas, mandos medios, y son más duros que los políticos, que los presidentes, etc. Y ahí se ha trabado, no solo de Ecuador, no, de parte de Europa. O sea, cuando se va a negociar a Bruselas, como que si no hay comunicación adecuada. Por eso hemos hablado con Angela Merkel y ella se ha comprometido, no, yo voy a posicionar esto en la Comisión Europea, porque cuidado, son los tecnócratas europeos, que ya tienen la plantilla de los demás tratados, y no salen de esa plantilla, ¿sí me explico? Pese a que con Ecuador se está flexibilizando esa negociación, se está yendo mucho más lejos del formato normal de los acuerdos que ellos tienen. Entonces esperamos que con este impulso político se destraben estas negociaciones que se habían trabado a mano medio, las cosas que faltan por concretar son superables y se cierra un acuerdo comercial, no de libre comercio, con la Unión Europea. Ahora interviene... El Papa Francisco le propuse, no tuvo una respuesta clara, ¿no? Es difícil para el Papa decir, sí, yo voy a ir, ¿no? Pero le dijimos, por favor, nos encantaría, ¿no? Y por supuesto él también dice que le encantaría visitar Ecuador, pero todavía no hay concreciones. Interviene el periodista Daniel Montalvo de Gama TV. Gracias, presidente. Buenas noches. Durante el enlace ciudadano, usted dio a entender que no está conforme con los resultados obtenidos, económicos, obtenidos por el proyecto para mantener bajo tierra el crudo de la reserva ITT. Quisiera aclarar, para evitar distorsiones, ¿corre riesgo el proyecto o lo que hay que hacer es apretar tuercas, por decirlo de alguna manera? Y luego, presidente, en España... Sí, yo sé, pero en España se había... Yo sé, pero hago dos preguntas. Yo sé, pero hago dos preguntas. Cuando me dicen, una fotito, estoy apuradísimo. Sí, pero una fotito. Gracias. Gracias, presidente. Solo, ¿cuál es el avance de la asesoría jurídica a los compatriotas en el tema del desahucio? Para hacerla cortita. Gracias. A ver, Yasuní y ITT, vamos a hablar en junio. Vamos a ver si se han cumplido las metas. Y si no han cumplido, siempre dijimos, no es que corre riesgo, nada de eso, no es que una amenaza, siempre se dijo. Por favor entendamos, por si acaso, hemos perdido 6 años en la Yasuní ITT. Si yo lo hubiera empezado a explotar, en lugar de presentar esta iniciativa revolucionaria al mundo, que modestia aparte, o sea, no me gusta decir esta cosa, pero fue iniciativa mía, porque a los que se les atribuye esta iniciativa, no, querían simplemente dejar sin explotar el ITT, así perdamos miles de millones de dólares, en ese ecologismo infantil que ha hecho tanto daño al país. Entonces, se elaboró todo esto, manejamos algunos conceptos ambientales, económicos, etc. Se hizo la propuesta, le hemos puesto mucha ilusión, mucha esperanza. En esto hemos perdido 5 años, 6 años el inicio del gobierno. Pero hay que evaluar los avances.
No teníamos que hacer nada de esto. Y si yo hubiera empezado al inicio de mi gobierno a extraer el crudo, a desarrollar el proyecto Yasuní, ITT básicamente, ya estaría el crudo saliendo, ya tendremos esos ingresos. Si empezamos hoy día, en mi gobierno no vamos a ver un dólar. Será para el futuro gobierno, para futuras generaciones. Pero tengo que actuar responsablemente. Yo no voy a sacrificar a mi gente. Si se ha recogido el dinero y hay posibilidades de seguir cumpliendo con las metas, bueno, seguiremos con el Yasuní ITT. Si es que no, es claro que no se va a reunir el dinero y que el país está dejando de recibir miles de millones de dólares. Pero el medio ambiente, sí, el medio ambiente es para todo el mundo. ¿Cuánto nos toca esa partecita de medio ambiente? ¿Y cuánto nos toca los miles de millones de dólares? Y con eso podemos cuidar el ambiente, los parques que tenemos, pero también sacar de la pobreza a la gente. Entonces, tengamos discusiones serias. Yo no voy a sacrificar a mi pueblo. Si nos dan la ayuda y si se cumplen los objetivos, seguiremos adelante. Si no, empezaremos el desarrollo del ITT, de los campos ITT, básicamente sería IT, porque Tambococha está en pleno corazón del Yasuní, ¿no? Sería básicamente Ispingo está en pleno corazón del Yasuní, sería tan solo Tiputini y Tambococha. Y le insisto, en mi gobierno no va a haber un dólar de esos recursos. Será para el próximo gobierno, para futuras generaciones. Pero seamos sensatos en esto también. Y sobre los desahucios, bueno, estamos dando mucho apoyo, pero paso la palabra al señor canciller para que él informe más en detalle. Gracias, presidente. Bueno, aquí hasta ahora hemos tenido una estrategia defensiva y desde hace un año, o un poco más, hemos tenido abogados en cada uno de los más importantes consulados para orientar. Hemos hecho orientación, asesoría, hemos dado consultas a través de abogados y hemos atendido incluso después a través de grupos y a través de internet a más de 6.000 personas. Eso ha permitido a muchos solucionar sus problemas, solamente sabiendo que había algún abogado del consulado, en algunos casos se ha resuelto. Y justamente el día del enlace informamos sobre eso, de una persona que 2 días antes ya había sido informado que ya no iba a quedar con una deuda y que entregando su casa, lo que se llama la dación en pago, él quedaría libre de deuda y vendría inmediatamente al Ecuador. Ahora hemos planteado también una estrategia ofensiva, no solamente defensiva, porque hay mucha gente que ha sido perjudicada y hay varios fallos de tribunales europeos respecto a este tema que señalan que hay muchas cláusulas, con claridad dicen, hay muchas cláusulas abusivas. Nosotros lo habíamos visto en una investigación que hicimos en todo el año, pero eso está también ya resuelto así, no solamente cláusulas abusivas, sino procedimiento, un procedimiento que pone prácticamente en la indefensión a los ciudadanos ecuatorianos que están allá. Eso nos anima también a desarrollar algunas estrategias ofensivas de establecer demandas fundamentalmente contra los banqueros que fueron los que impusieron esas cláusulas abusivas y tuvieron, por supuesto, alguna colaboración de alguna gente para hacerlo. Eso lo verán después los jueces. Nosotros hemos contratado un equipo de abogados que está estudiando qué tipo de acción podemos llevar y durante todo este año, mientras dábamos el apoyo a los ciudadanos, hemos también recogido mucha información. Esa la estamos acabando de procesar y en los próximos meses podemos ya comenzar a tomar acciones. Tal vez es importante aclarar, yo nunca he dicho que es el Estado ecuatoriano el que va a hacer demanda, los medios así lo han tomado. Yo creo que por un error. Puede ser mi error, porque en algún momento tal vez dije eso, ya. Que vamos a instancia jurídica europea, Sí. pero lo que estamos haciendo es apoyando a los migrantes. Así es, la idea es de que sean los migrantes y nosotros respaldarlos jurídicamente. Estas acciones jurídicas. Así es. Esas son las preguntas que tenemos, señor presidente. Si usted dispone, podemos abrir. ¿Algún periodista que desee, por favor, levanta la mano, su nombre y el medio al que pertenece, por favor? Presidente, buenas noches. Mi nombre es Pamela Fuentes, de Diario El Telégrafo. Hace días atrás, el secretario nacional de Transparencia, Diego Guzmán, señaló que el Ecuador presentará una demanda ante Transparencia Internacional. Quisiera saber cómo afectará esta demanda a
a nuestras relaciones con Alemania, puesto que ya queda su sede. Y también quisiera saber si va a participar en el taller de los asambleístas del país en este día viernes. No conozco el tema, ¿no? Pero ya estamos hartos de esta supuesta ONG sin una representación. Transparencia Internacional, por si acaso, fue creada en plena noche neoliberal, ¿no? Para, básicamente, o sea, para ellos corrupción es el Estado que regula, el Estado que tiene libre mercado es el Estado transparente. Acuérdense quiénes fueron los fundadores de Ecuador y los directivos de esa Transparencia Internacional. Y siguen nuevamente, como la CIDH, como el Relatoría de Libertad de Expresión, todos los gobiernos progresistas, entonces somos corruptos. Y hace 10 años que ni siquiera tiene oficinas en Ecuador. Les contratan por ahí un consultor, agarran uno de esos talibanes y copian todo lo que dicen sin verificar. Entonces estamos hartos. Tienen los estados que rebelarse frente a esto. Algunos dicen, ay, que Correa sobre reacción, no, obsesivo. Yo sí soy obsesivo con la verdad. Creo que uno de los grandes males de nuestro país es que toleramos las mentiras y se miente. Mire el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión, que el señor Solórzano está preso por expresiones críticas a un alto funcionario del gobierno. Solórzano es un testigo falso, dio falso testimonio, dijo que el secretario general de Administración, Vinicio Alvarado, había recibido una coima de $10.000 para permitir el funcionamiento de casinos ilegales. Esas son las expresiones críticas de Solórzano. Y el otro, en uso de sus derechos, lo demandó por falso testimonio y le ganó el juicio. Pero esas son la prisión por expresiones críticas a altos funcionarios. Se miente y no se para de mentir cierta prensa corrupta, no ustedes, pero ustedes saben que digo la verdad. ¿Ya? Para hacerle daño al gobierno es cómplice de esas mentiras y seguiremos luchando contra esto. Yo sí soy obsesionado por la verdad, porque si no logramos un país que hable la verdad, no un baño de verdad, permanezca siempre en la verdad, va a ser muy difícil tener una buena sociedad, alcanzar el buen vivir, etc. Entonces, mienten estas ONGs a cada rato, que no representan a nadie. Además, en el caso de Transparencia, la CIDH sí representa, Fundamedio no representa a nadie. Y lo que hace es tomar el informe Fundamedio. Y mire, ¿a qué nos enfrentamos? Fundamedios, financiada por Estados Unidos, la USAID, recopila todo, ¿no?, para fastidiar al gobierno ecuatoriano, y la CIDH, financiada por Estados Unidos, recoge todo y lo publica Relatoría de Libertad de Expresión, también financiada por Estados Unidos. Estas cosas hay que denunciarlas al mundo. Transparencia Internacional, algo similar. Esa es ONG, los otros, CIDH sí es una instancia reconocida. Pero fíjense lo grave. ONG, ¿usted sabe quién financia Transparencia Internacional? ¿Saben ustedes quién financia? Ni siquiera sabemos, ¿verdad? Por si acaso sí sabemos en parte. Revise quién financia. Hasta Chevron creo que estaba. Bueno, estaban las petroleras. Eso es lo que financia. Para controlar a estados como manejados por gobiernos progresistas, como el caso ecuatoriano. Y dicen cualquier barbaridad. Los medios saben que no es verdad y nadie dice nada. Sino que es negativo contra el gobierno, somos masoquistas, ¿no? Darle toda la publicidad para hacerle daño al gobierno y le hacen daño al país. Entonces supongo que se refiere a eso Diego Guzmán y es la decisión del gobierno. Vamos a responder a estas cosas. Basta de tanto abuso. Pasó el neoliberalismo, esto es parte del neoliberalismo, porque es la minimización del Estado, las ONG acá, el Estado acá. Como antes, ¿no? Las empresas acá, el mercado acá y el Estado acá. O sea, el mercado era el que mandaba, las empresas eran las que mandaban, no se requería Estado. Es exactamente lo mismo esto en el plano de derecho. Son las ONG las que mandan, ellos son los que deciden quién es honesto, quién es corrupto. Ya no tenemos cortes, no tenemos Estado Nacional, no tenemos nada. Eso no lo vamos a permitir. Así que si se refirió a eso Diego Guzmán, es orden de la presidencia, es decisión del gobierno nacional. Responderemos, para no gastar más saliva, cada uno de esos informes falsos, calumniosos, que sacan a cada rato contra, no solo contra el gobierno ecuatoriano, contra los gobiernos progresistas alrededor del mundo. ¿Okay? Eso ha sido todo, señor presidente. Agradecemos a todos los periodistas y a usted particularmente. Si desea algún otro periodista. Sí, pero recuerdo solamente, hace 10 años Transparencia Internacional no tiene oficina en Ecuador. ¿Cómo hace estos informes? Recogen la basura que hacen ciertos dirigentes opositores al gobierno, y sin procesar, sin nada. Publican todo eso. ¿Se acuerdan el informe de la Universidad Católica? Las barbaridades que decían, vamos a responder cada uno de esos informes. Basta de mentir tanto. Si alguien más tiene. Ahí hay una pregunta.
Y si la sede está en Alemania, qué pena, o sea, pero no sabemos por qué tiene que molestar. No tengo ningún problema. Es una organización privada. Pero revisen la historia de transparencia y quiénes financian la transparencia. Señor presidente. Hola. No conozco todavía mi agenda. Señor presidente, buenas noches. ¿Cómo está? Tenga la bondad. En el caso Chevron, usted en el enlace sabatino se refirió a que este caso particular de pronto sale a una instancia de mediación y que amparado en el Tratado de Protección de Inversiones incluso se involucra al Estado ecuatoriano. Entendemos que esto ocurrió antes inclusive de la suscripción de este convenio, lo cual le dejaría sin asidero. ¿Qué acciones se va a tomar? La denuncia que estamos haciendo. Acaba de haber el día de ayer en Guayaquil la reunión de 12 países afectados por las transnacionales. Ya empezamos a ir a la ofensiva, estamos a la defensiva contra los abusos de las transnacionales. Dispersos nos van a aplastar. Unidos nosotros pondremos las condiciones a ese capital internacional, a esas transnacionales. Entonces, ya estamos respondiendo y por eso va a haber más informes de transparencia de la CIDH contra el gobierno ecuatoriano y accidentes y esas cosas, ¿no? Así que estén muy atentos, pero ya estamos respondiendo. Lo de Chevron es escandaloso, se ha aplicado retroactivamente el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones y para una materia que no es parte de un tratado, que no acoge el tratado, que es un juicio entre privados. El juicio contra Chevron es entre privados. Revisen la historia. Chevron luchó casi una década porque el juicio era en Nueva York para traerlo a las Cortes ecuatorianas. Ahora que perdió, las Cortes son corruptas. El gobierno ha manipulado. Algo que no ha salido, no sabemos por qué. Quieren hacerle daño al gobierno, le están haciendo daño al país. No ha salido. Por si acaso, si perdemos ese caso, los 18.000 millones los tiene que pagar el Estado ecuatoriano ustedes. Yo no tengo 18.000 millones, son ustedes los que tienen que pagar. Y sería un abuso terrible. Pero, por ejemplo, no ha salido que el juez que ahora vive en Estados Unidos, que es el testigo estrella de Chevron, para hablar mal contra los jueces ecuatorianos, ese juez hace unos meses declaró que Chevron le había ofrecido $1 millón. Revisen lo que le estoy diciendo. Esto en cualquier país con prensa honesta, patriota, debería ser titular de primera página. Independientemente del patriotismo, por la verdad, por la información, por lo grave, que el juez, ¿no?, que ahora es testigo estrella, hace unos meses denunciaba que Chevron, cuando tenía el caso, le ofreció $1 millón para comprarlo. Y no ha sido publicado. Creo que ni por el telégrafo ha sido publicado. Diarios públicos que debería decir la verdad. ¿Okay? Siempre. Informar estas cosas. Entonces no se publican estas cosas. No entiendo cómo estas cosas pasan, se omiten, pasan desapercibidas porque son cosas extremadamente graves. Pero en todo caso, ya estamos yendo a la ofensiva. No dejaremos que se aplasten nuestros países. Nos estamos organizando los países perjudicados por las transnacionales, así que vendrán más informes de corrupción, de todas las barbaridades siempre de las ONG, de las instancias internacionales, y también uno que otro accidente. No crean mucho en accidentes en los próximos meses. ¿Okay? Eso es todo, señor gracias. presidente. Muchas gracias, señores periodistas. Buenas noches. La academia, etcétera. Entonces creo que fue una visita de bastante impacto y posicionamiento para el país y de profundización de las relaciones con Alemania. Luego, ustedes saben, fuimos a Italia, a Milán, nos reunimos con empresarios, con nuestros hermanos migrantes, y luego pues tuvimos el privilegio de tener una audiencia con el Papa Francisco en Roma. Luego pasamos por Madrid, también tuvimos una reunión espectacular con migrantes, la alegría, la esperanza de nuestros migrantes, pese a los momentos duros que nuevamente viven, similares a los que lo obligaron a salir de la patria. Es inmensa esa alegría y esa esperanza. Y luego fuimos a Valencia, de la Universidad Santo Tomás Aquino, la primera que se fundó en América Latina, y luego pues tuvimos reunión con el presidente Danilo Medina de República Dominicana, un almuerzo, nos trataron con una deferencia realmente gigantesca. Y para después de esto participar en la inauguración de la Feria del Libro de República Dominicana, donde el Ecuador era invitado de honor. Luego fuimos de la inauguración, que fue en un teatro,
a recorrer la feria y a inaugurar el stand de Ecuador, que dicho sea de paso está muy bonito. Con eso pues acabamos la jornada en República Dominicana. Hoy, martes de mañana, temprano nos trasladamos a Haití. Bueno, ustedes saben, visitamos los laboratorios Repsol, etcétera, en Madrid. Fuimos a Valencia, donde también con miles de ecuatorianos compartimos el enlace ciudadano. Luego viajamos esa misma noche a República Dominicana, donde llegamos el domingo por la noche. Tuvimos ya entrevistas ese mismo domingo por la noche, un tour guiado por el centro histórico que nunca habíamos conocido, precioso, de Santo Domingo. Al día siguiente hemos tenido más entrevistas, participado, bueno, me otorgaron honoris causa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la más antigua de América Latina y la tercera más grande. Es La Heredera, donde también el presidente Michel Martelly normalmente iba a trabajar a ver cómo están nuestras tropas, y siempre me acompaña el presidente Michel Martelly en otra gran deferencia. Y fuimos a la provincia de Artibonite. De hecho, el sitio se llama Petit Rivière de Artibonite, pequeño río de Artibonite, donde están trabajando nuestras tropas, el cuerpo ingeniero del ejército. Con decirles que el cariño es tal y la labor que se hace es tan buena que cuando pasan nuestros soldados, los ciudadanos de Haití los aplauden. Se están haciendo carreteros, limpiando canales, haciendo los puentes para las casas, porque los chicos pasaban por troncos sobre canales, era extremadamente peligroso. Se están reconstruyendo un par de escuelas, se está haciendo un subcentro, toda la inversión. Ha sido una gira de casi 10 días, 9 días para ser exactos. Informar todo sería extremadamente largo, parte se informó ya el día sábado desde Valencia, España, desde donde transmitimos el enlace ciudadano. Luego de esto hemos visitado República Dominicana y Haití. Solo quiero decirles que ha sido una gira bastante exitosa. Se inició con la visita oficial a Alemania, donde era conferencista en el foro Economía Alemana, Economía Latinoamericana, con muchos empresarios, donde se los invitó a invertir en Ecuador. Nos reunimos con las más altas autoridades alemanas,